Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a todos ustedes. Que el Señor siga llenando esos corazones hermosos con su presencia viva, con el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos, mi amor? Excelente, gracias a Dios. ¿Estás bendecida, encendida, en victoria y con tendencia a mejorar? A seguir mejorando. A seguir mejorando cada vez más, porque todos los días son una oportunidad para crecer en el amor de Dios. Vamos a empezar este momento entonces invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, Señor misericordioso, y te damos gracias, Señor bendito, por todas las bendiciones, por la bendición de la vida, por la bendición de la salud, del trabajo, de las finanzas, por la bendición de tener capacidades para podernos desempeñar, poder tener nuestros sentidos, para podernos estar en contacto con las demás personas. Gracias, Padre Santo, por la familia. Gracias porque cada una de las personas que hacen parte de nuestra familia nos dan algo para nosotros seguir creciendo en el amor tuyo, Señor Padre Santo. A pesar de que hayan dificultades, a pesar de que hayan diferencias, que no estemos de acuerdo con todo, Señor, realmente todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Entonces, Señor Padre Santo, gracias por ello. Gracias porque en todo tiempo estás pendiente, porque en estos tiempos tan difíciles, Padre mío, tú sigues observando a tus hijos, sigues bendiciendo a tus hijos, Señor, que realmente nosotros permanezcamos en ti, que nosotros permanezcamos, Señor, en tu palabra, que realmente deseemos estar siempre contigo, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo misericordioso, por tantas y tantas cosas hermosas y maravillosas que nos da, Señor. Nos da la posibilidad de conocer personas, posibilidad de hablar, de poder ofrecerles algo bueno y positivo, poderles ofrecer esa palabra de aliento, Señor, ese abrazo consolador, poderles dar esa real motivación para que sigan sus propósitos o que se corrijan en aquellos que no están, Señor. Padre Santo, cuántas cantidades de cosas tú nos permites ser y hacer, Señor, que realmente siempre estemos dentro de tu propósito, Padre mío. Que realmente lo que hablemos traiga a las personas a tu presencia y no que las desviemos más, Señor. Padre mío, cómo necesitamos aprender a corregir tantas cosas de nuestro corazón para que nosotros podamos realmente ser testimonio de tu amor, ser esos testigos fieles y que traigamos cada vez más almas a tu presencia, Señor. Cómo necesitamos realmente depender de ti. Señor misericordioso, perdónanos por todas nuestras infidelidades para contigo, porque todavía no nos desprendemos de muchas cosas del mundo, Señor, y sabemos que nos hacen daño, pero no nos determinamos a hacerlo, Señor. Danos la entereza, la determinación, Señor, para realmente romper con las cosas del mundo, ser radicales. Tú hiciste una obra maravillosa y excelente, Señor, excelente. Que nosotros aprendamos a ser excelentes para ti, a hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Y así poder tener la posibilidad de estar en tu presencia el día que nos llames, Señor, de este reino, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a estar siempre contigo, a buscarte, a buscar tu consejo, tu palabra, a buscar tu compañía, a buscar tu amor, tu consuelo, tu guía, tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Te lo pedimos, Padre Santo, que la sangre de Cristo Jesús venga sobre nosotros, redimiéndonos del poder del enemigo, que nos perdone y nos limpie nuestros pecados, permitiéndonos entrar en la luz, en la comunión contigo y con nuestros hermanos en la fe, y que esa sangre poderosa nos pueda presentar delante de nuestro Padre justificados, como si nunca hubiésemos pecado, y nos permita, Señor, vivir apartados, separados para ti,
para vivir en santidad, Señor. Ayúdanos, amado Dios y Rey, que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros, que Él sea el que nos revele tu poderosa palabra y que esa palabra sea ese tesoro en nuestro corazón, que lo pongamos por obra y no solamente eso, Señor, sino que lo proclamemos, lo declaremos a otros para que ellos también tengan la oportunidad de conocerte, de acercarse a ti. Gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a leer hoy sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 31 al 35. En aquel tiempo dijo Jesús: ¿con quién compararé a estos hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos por tu palabra que es viva y eficaz. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios son los que pueden ver, escuchar el mensaje y reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante. Y por tanto, no todos los que hacemos parte del reino que vamos a la iglesia, que somos parte de un grupo de oración, tenemos la capacidad de reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Me llama tanto la atención que uno de los mejores predicadores que han habido tenía unos seguidores y lo abandonaron, y se llamaba nuestro Señor Jesucristo, porque dijo una verdad. Y entonces dijeron estos hombres que seguían al mejor predicador de todos, al predicador de predicadores, dijo una verdad, pero como los demás no querían escuchar porque no hacía parte de sus intereses, lo rechazaron y lo abandonaron. El Señor se frustró, sí. Y luego le dice a sus discípulos, a sus 12, ¿ustedes también quieren irse? Y ellos dijeron no. Dijo Pedro, asumiendo la posición de los demás: ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y luego le dijo: tú eres alguien bien especial, porque fuiste tú, esas palabras no fueron de ti, de tu conocimiento, sino fueron dados por el Espíritu Santo. Lo reconoció al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el Espíritu de amor. Saber que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón no es porque yo le alabe, le cante. Saber que tengo el Espíritu Santo en mi vida no es porque yo lo esté simplemente exaltando, porque es en mi comportamiento donde realmente uno toma en cuenta esa presencia de Él. Es cómo yo sea capaz de reconocerlo a Él, cómo ser capaz de verlo, tener esos sentidos espirituales agudizados para verlo en cualquier instante, en cualquier momento. Porque implica, fíjate cómo el Señor, cuando habla sobre el Evangelio, nos dice que los niños tocan sus instrumentos musicales y no quisieron ir a bailar, ni a jugar, ni a divertirse, ni cantar. Implica que el Señor nos habla incluso de esa manera tan sencilla, que un niño que es capaz de reconocer al Señor. Juan Bautista no lo quisieron reconocer. A mi Jesús, siendo realmente el principal de principales, no lo reconocieron, sino solamente unos pocos. Y ahora, ¿cómo será nosotros en un grupo de oración? ¿Cómo será nosotros en la familia que no queremos reconocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué no lo reconocemos? Pienso un poco en en Tomás. ¿Por qué no quiso reconocer al Señor Jesucristo si estaba con Él, si vio milagros? ¿Por qué Judas no quiso reconocer al Señor Jesucristo? Y quiero quedarme un poco con Judas, porque ¿qué hizo que Judas lo traicionara? ¿Qué hizo que Judas, estando en ese grupo hermoso, en esa comunidad preciosa,
guiado por el Señor Jesucristo directamente, no lo escuchara porque tenía una idea central en él, porque él anhelaba algo humano. Él anhelaba que nuestro Señor Jesucristo fuera el rey de los judíos en lo humano, no en lo espiritual. Él quería que él sacara corriendo a los romanos, porque ellos los estaban siendo invadidos por los romanos. Y él anhelaba en su propio orgullo y en su propio placer verse allí al lado de un rey, y trabajaba para eso, no trabajaba por su salvación, porque en su cabecita, en su cerebrito, en su corazón no estaba el reino de los cielos como fundamento, no lo estaba. Y por tanto, si vale la pena hacer un diagnóstico en nuestras vidas, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si realmente el reino de los cielos para mí es lo fundamental, o si para mí lo fundamental es el reconocimiento, que me vean, que me miren, que yo soy el importante, que no tengo en cuenta a las demás personas, sino que simplemente es desde mis criterios no más, desde mi parecer, no escucho de pronto la necesidad de los demás, no veo el corazón de las otras personas, y eso hace que solamente me centre en mí mismo. Solamente reconocen al Señor los que son guiados por el Espíritu Santo. Imagínense en el poder que trae el ser guiado por el Espíritu Santo, porque no solamente es reconocer al Señor Jesucristo, sino nosotros ser llamados hijos de Dios, porque dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu Santo serán llamados hijos de Dios, Romanos 8:14. Entonces, el hecho mismo de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas implica que lo reconocemos a Él como nuestro Señor y no nos reconocemos a nosotros mismos. Pero es tan difícil, hermanos, a veces romper con ese ego, porque el ego es tan delicioso, tan dulce, tan exquisito, que me reconozcan a mí, que me vean que soy importante, que lo que yo digo es lo más fundamental, que ni siquiera escucho a los otros porque lo mío es lo que tiene que tenerse más en cuenta, y eso implica que el ego es lo que me impide tener la presencia del Espíritu Santo, dejarme guiar por Él y reconocer a mi Señor Jesucristo. En hebreo significa kenosis, o sea, morir a nosotros mismos, morir al ego, morir a esa altivez. Hay que morir para vivir, dice el Salmo, hay que morir para vivir. Si el trigo no muere, si esa semilla no muere, no va a nacer. Y eso implica que realmente morir a nuestro ego, a nuestra prepotencia, es complejo, porque el enemigo, que es netamente pura y legítimo ego, porque él es de donde viene el ego, hace que nos nutra con su ponzoña, con su veneno. ¿Cómo morir al ego? Abandonándonos al Señor y decirle, Señor, no soy nada. Dijo una frase San Francisco de Asís muy preciosa, muy pero muy preciosa. Nada quiero, y lo poco que quiero, de eso no quiero nada. ¡Oh, tremendo! Entonces, que no quiere nada en últimas. Nada quiero, y lo poco que quiero, eso no quiero nada. Imagínense uno vivir en ese abandono pleno. Incluso vuelvo a decirlo de San Francisco cuando hablaba de la obediencia, que obediencia es aquel hombre que es muerto completamente, que uno debe ser muerto, precisamente para mostrar que lo visten de púrpura, porque un muerto no se está pendiente de cómo lo visten, dónde lo colocan, si lo ponen en un trono, tiene su cara pálida, si lo ponen en una banca de madera, sigue igual, porque esa es la obediencia. Y la obediencia implica sumisión plena, y sumisión plena al Señor implica no estar buscando nuestro reconocimiento, porque caemos en ese espíritu del pavo real, ese espíritu de querer ser siempre los primeros, ese espíritu del sapo, soberbia, arrogancia, prepotencia y obstinación. Realmente morir a nosotros mismos cuesta. ¿Y cómo hacer entonces para no solamente tener al Espíritu Santo en mí, cómo hacer para reconocer al Señor, sino cómo hacer para morir a mí mismo? Empezar a ir al Santísimo, a decirle, Señor, muéstrame mi pecado a través del Espíritu Santo, dame esa convicción de pecado que hace que yo no sea capaz de morir a mí mismo y siempre quiera estar reconociéndome. Estar reconociendo a los demás me causa dificultad y solamente quiero que siempre me vean a mí.
Señor, muéstrame cuál es la herida que tengo en mi interior, cuál es ese vacío. Tal vez fue una ausencia de papá, tal vez fue mucho maltrato, mucha violencia que recibí, o tal vez recibí demasiado cariño y demasiado afecto, que hace que el hecho de que me hayan reconocido desde pequeño, hace que necesariamente yo siempre esté buscando el reconocerme a los demás, que siempre me estén buscando, que siempre me estén reconociendo. Entonces, muéstrame mi herida, o sea, dame convicción de pecado. ¿Qué crees, mi amor? Que esa es una batalla que tenemos los seres humanos importante, precisamente como el querer manejar la salvación a nuestro estilo. Esa es la realidad. Entonces todos queremos llegar a la salvación, pero a nuestro estilo, a nuestro acomodo. Y así es como lo está hablando la palabra. O sea, no quiero ver mi pecado realmente como Dios lo ve, sino yo lo quiero ver a mi manera, ¿no? Yo quiero trabajar las cosas de la salvación a mi manera. Y así es como el Señor aquí está hablando. Me encanta este pasaje porque dentro de las cosas que uno lee a través de la palabra de Dios, uno no le debería decir a una persona necia. La verdad, dice ahí en otros pasajes bíblicos. Y aquí el Señor dice, son como niños. Dice, son como niños. Niños que están jugando simplemente porque sí. O sea, hacen una cosa sin sentido. Hacen todo por hacerlo, simplemente por hacerlo. Entonces, muchísimas veces estamos yendo a la iglesia por hacerlo. Muchas veces vamos a un retiro por hacerlo. Vamos a la oración por hacerla. O sea, estamos haciendo las cosas así como sin un objetivo claro. Y así queremos nosotros tener una salvación. Y ese sí es un problema serio porque, o sea, aquí nos está hablando muy claramente y lo dice la palabra, dice, pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios. O sea, yo tengo que buscar la sabiduría de Dios. O sea, yo sí debo hacer las cosas con un sentido. Yo sí debo hacer las cosas con un objetivo y especialmente conocer a mi Padre Dios, conocer sus preceptos, conocer lo que realmente Él desea, cómo quiere que hagamos las cosas, o sea, cómo Él reacciona, cómo Él responde a algo. Yo tengo que conocer la sabiduría de Dios, no hacer las cosas simplemente porque sí. No, eso no tiene razón de ser. Entonces ahí es cuando, como yo hago las cosas como a mí me parece, entonces yo veo a alguien que hace algo que yo no puedo hacer o que yo no quiero hacer y entonces lo juzgo. Y ahí entra la situación de juzgar a Juan el Bautista, donde él era una persona bien exigida en el sacrificio, o sea, realmente era tremendo la forma como Juan el Bautista vivía. Entonces, como yo no soy capaz de hacerlo, entonces yo lo tengo que criticar porque no va conforme a mi acomodo. Y entonces, como tampoco estoy de acuerdo con la forma como Jesús trabaja las cosas para llegar a las personas, entonces también tengo que criticar. Y entonces, mire, cuando uno está en esa postura, puedes ir a la iglesia que vayas, a la denominación religiosa que quieras, pero no te vas a acomodar. No te vas a acomodar porque quieres hacer las cosas a tu acomodo. Entonces no te vas a sujetar a una autoridad, no te vas a sujetar a un proceso de formación, no te vas a aceptar lo que dicen las normas de Dios. No querrás ni siquiera buscar la palabra de Dios porque no es tu interés conocer la normatividad que Dios tiene a través de su palabra. Sí que menos conocer cómo piensa Él y soluciona las cosas. No, solamente las haces a tu acomodo. Importantísimo esto que nosotros sepamos porque venía precisamente en ese proceso de oración y decía, wow, qué responsabilidad tan grande el Señor nos pone a nosotros para hablar a los demás, para que no se confundan, para que no demos conceptos equivocados, para que no los llevemos por caminos de error. O sea, y tiene que ver con que yo tengo que estar sumergido en la sabiduría de Dios para que así yo pueda saber si de verdad estoy caminando el camino del Señor. Sí, yo tengo que estar bien sumergido en el camino de Dios para yo poder realmente orientar a otras personas. Porque el Señor sí me va a pedir cuentas, me va a pedir cuenta de las palabras que digo, de las cosas que estoy mostrando a los demás, o sea, el testimonio que estoy dando.
Y eso, si yo hago las cosas de manera incorrecta, el Señor me va a decir, porque habrán personas que se vayan a desviar. Entonces, cuando yo estoy en el camino del Señor, no debo ser como ese niño que no me parece esto, no me parece aquello, no, es que están equivocados, no, es que así no se debe orar, no, es que esta no es la forma como te tienes que vestir. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que conocer de Dios. Tenemos que conocer de Dios para poder realmente hacer lo que es justo, lo que es correcto, lo que le agrada al Señor, y no entrar a juzgar cosas que de verdad son importantes. Realmente reconocer, porque aquí nos está hablando el Señor, solamente los que están en la sabiduría de Dios reconocen lo que viene de Dios, solamente ellos. Entonces, yo voy a reconocer a una persona que viene de Dios cuando yo también estoy en ese camino de buscar la sabiduría de Dios. Y yo tengo que ser una persona esforzada. Así lo dice en el libro de Josué, cuando me dice, debo ser esforzado y valiente, debo no temer ni desmayar, que el Señor va a estar conmigo. Pero debo ser esforzado y valiente. Debo meditar en la palabra de Dios de noche y de día, lo dice ese texto precisamente de Josué, que me está diciendo que debo reconocer todas las enseñanzas de mi Señor, pero tengo que exigirme, porque yo no puedo entrar a juzgar, a rechazar, a decir, no, mire, ese cómo habla, ese cómo se comporta, si yo ni siquiera me estoy exigiendo. Yo no me estoy exigiendo para estar en la presencia de Dios. No me estoy exigiendo para estudiar su palabra, para conocer su sabiduría. No me interesa ni siquiera mantenerme en conexión con la oración, con las alabanzas, con las prédicas, nada de eso. Prefiero las cosas del mundo e invierto muchas horas del día para las cosas del mundo. Pero sí me estoy dando como ese título a querer juzgar, a querer señalar, a querer apartar, decir esto sí es y aquello no es. Eso de verdad, o sea, ¿qué comparación la que Dios hace? Como niñitos, así, como niñitos ignorantes, juzgando y dando unas opiniones que nada tienen que ver realmente. Necesitamos realmente asumir nuestro proceso de salvación con responsabilidad. Responsabilidad y compromiso. Necesitamos responsabilidad y compromiso. Oye, esas palabras sí que están faltando en nuestra fe. No estamos siendo ni responsables con nuestra forma de crecimiento espiritual, ni comprometidos realmente en romper con el pecado que hay en nuestras vidas. No estamos siendo comprometidos y desafortunadamente los tiempos se están acortando. Hay demasiada tibieza espiritual y de verdad que es para que nos confrontemos seriamente. Yo me involucro ahí, nos confrontemos seriamente, porque, si en este momento llegara nuestro Señor a recoger a su pueblo, realmente habremos hecho lo que a Él le agrada. No es que Él no me haya dado las salvaciones si yo realmente conservé mi salvación, o preferí jugar con mi salvación y ponerme a hacer cosas que no son de Dios y no me esforcé por conservar mi salvación. O sea, es importantísimo que nosotros seamos conscientes de esto, porque solamente las personas que están sujetas a la palabra de Dios, que están buscando la sabiduría de Dios, realmente son las que van a reconocer a Dios, van a reconocer lo que es de Dios, y es lógico que van a hacer lo que a Dios le agrada, y solamente ellos son los que tendrán posibilidad de estar en la presencia de Dios. Espero, en mi parte, yo hablo por mí, Rafa habla por lo suyo, realmente alcanzar las suficientes méritos para estar en la presencia de Dios. Y yo te invito a que tú también quieras tener esa motivación real de estar en la presencia de Dios, pero debes ser esforzado y valiente, debes comprometerse, debes determinarte a querer realmente conocer la sabiduría de Dios y ponerla en práctica. Los que son guiados por el Espíritu Santo serán llamados hijos de Dios.
y la sabiduría solamente viene con el espíritu de amor. Hay una forma muy interesante de cómo poder adquirir sabiduría, y nos lo plantea Santiago cuando él dice que todo lo que le pidamos a Dios Él nos lo entrega de una manera sobreabundante, y que si necesitamos sabiduría Él nos dice que se la pidamos a Dios, porque la da de manera grata, agradable, perfecta y en abundancia. Pero hay que pedírselo de todo corazón, no creyéndonos. Y él de igual manera, si tú lees el libro de Santiago, nos da una clave fundamental e importante de cómo saber si la sabiduría está en nosotros. Y utiliza una palabra, se llama sencillez y humildad. Me llama la atención si realmente somos capaces de poder escuchar al otro, si podemos, antes de emitir un juicio o dar un consejo, escuchar claramente a los demás. Si lo podemos hacer. Si alguien nos habla de un problema, ¿cómo mirarlo bajo la luz de la palabra de Dios y no bajo mi luz? Más bien bajo mi oscuridad, porque en mí hay oscuridad. ¿Cómo hacer para que realmente esté esa presencia viva del Espíritu Santo? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta para que el Espíritu nos guíe? Podemos leer la palabra muchas veces, podemos estar en grupos de oración constantemente, pero si en mí no hay una disposición para recibir la sabiduría, no está. Los fariseos conocían la palabra al derecho y al revés y se la sabían de memoria. Los fariseos, los saduceos de igual manera. Los escribas se la sabían de memoria. ¿Y qué hicieron? Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él no estaba la presencia del Espíritu Santo y no estaba esa sencillez y esa humildad, sino que el beneplácito, como les decía al principio, el deseo de reconocimiento y el deseo de ser aceptados por los demás, hace que nosotros perdamos esa posibilidad tan linda que es la sabiduría. ¿Cómo adquirir sabiduría? Con humildad. ¿Cómo adquirir sabiduría? Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y tienes paciencia y escucha, hermano, escucha la voz de Dios, escucha que Él te habla. Y en la medida que cada vez más estés en esa presencia de Dios, vas a saber realmente responder, porque cómo cuesta realmente desarrollar nuestros sentidos espirituales para poder ver el corazón de la gente, para poder ver no solamente el corazón de las personas, sino empezar a mirar la presencia de Dios en cualquier circunstancia, porque Él no nos abandona. Él es tu Padre, Él siempre está contigo. ¿Cómo saber actuar con prudencia y con sabiduría? Me llama la atención en este momento, recuerdo un episodio donde llega un hombre que era policía. Es una película, pero me llamó la atención la actitud de la esposa, porque llega el policía que se había separado de ella. No estaban casados, se separa, ella ya tiene otro vínculo con otra persona, llega a su apartamento de la señora, de su ex esposa, de su ex compañera. Y cuando lo ve con el hombre, pues ella dice, es que tú ya te fuiste y tú ya hiciste tu vida y yo tengo la mía. ¿Por qué te pones enojado? Toma un televisor y lo rompe. La señora se queda quieta, no le pelea, no discute. Oye, me llamó tanto la atención ese estado de paz de ella, decía, Dios mío, qué hermoso tener ese estado de paz ante una angustia, un desespero. Y simplemente dijo, para eso tienes que romper el televisor porque no aceptas tus dificultades, eres tú el que tiene el problema, no soy yo. De todas formas tendrás que comprar otro televisor porque lo rompiste. Y ella con una calma y una serenidad le hablaba. A mí me impresiona eso, me impresiona que en momentos de tribulación uno tener la calma para responder. En momentos, por ejemplo, yo quisiera realmente tener sabiduría, mucha sabiduría, porque como somos psicólogos con mi esposa, yo sí le pido al Señor que me dé sabiduría y le suplico a Él, incluso cuando alguien me está hablando, para poder orientar y guiar a las personas. Porque de lo contrario voy a hablar desde mi herida, voy a hablar desde mi parecer, voy a hablar de mi conocimiento y no voy a hablar desde la palabra de Dios. Y a veces emito un juicio o emito un consejo que no está de acuerdo a la palabra. ¿Cómo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que esté en nuestro corazón y que nos haga mansos y humildes como mi Jesús lo es? Un abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Él siempre haga resplandecer el rostro sobre ti. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Son temas maravillosos.
hay que saber morir para vivir, Moni. Y lo más difícil es romper con el ego. Por eso vamos a dejar varios videitos que hemos hecho durante el tiempo que hemos estado realizando pues en las redes sociales nuestros proyectos. Entonces, para que tú los mires, no te quedes con esta información que recibiste, sino que nútrete más, porque cómo es de complejo morir a nosotros mismos. Sí, entonces si te ha gustado este video, no te olvides de darle el like. Y no solamente eso, suscríbete a nuestro canal para que te sigan llegando nuevos videos. Y aparte de eso, no dejes de compartir este tema que puede ser de edificación para otras personas. Y si tú deseas acompañarnos en nuestra comunidad, también te dejamos la información para que conozcas así directamente lo que nosotros hacemos. Y si sientes en tu corazón darnos una ofrenda, bendito y alabado sea el Señor por lo que nos puedas dar. Ánimo pues, no te desanimes, y para ir buscando siempre esa sabiduría que es la que nos lleva a la presencia de Dios. Dios te bendiga.